Hola hermanos, el día de hoy 29 de noviembre del 2023 es miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Un día más y se nos termina el mes de noviembre, oigan. Y mañana para hacer más fiesta, mañana es fiesta porque es día de San Andrés Apóstol. Pero bueno, entrémosle. Ok, fíjense ustedes. Hoy es día de San Saturnino de Cartago, ¿ok? Fue muy famoso, o sea, fue un santo con mucha devoción, digámoslo, durante la Alta Edad Media, en Francia, en España. Lo que pasa es que hay otro montón de Saturninos. Hay otro Saturnino, por ejemplo, de Toulouse, que en la zona, pues, de Francia, en las Galias, fue martirizado. Y el problema es que las actas después se descubrió que no eran ciertas, que no eran verdad. Y entonces, claro, el culto que se le rindió a él posteriormente, pues continuó, o sea, y se ha seguido, y se tienen algunas noticias y algunos indicios de que efectivamente aquí es donde entra el punto. Fíjense, por ejemplo, en algunos escritos dicen que fue durante el imperio de Decio, en el año 250, cuando él fue martirizado. Él estaba en Cartago, era obispo en Cartago, fue enviado a Roma para ser juzgado, allá incluso llegó a convertir a Graciano, el emperador, y eso le va a costar la cabeza, y eso va a hacer que al final lo decapiten. En el caso, por eso les digo que hay una confusión, y entonces hay otro Saturnino que fue martirizado en tiempos del emperador Diocleciano, o sea, 50 años más tarde, y entonces por eso existe esta confusión, ¿no? En el caso de lo que se sabe es que pues su cuerpo lo recuperaron y se hizo una basílica en su honor, una iglesia en su honor, allí en el camino a Quitania. Y ahí quedó, pues, en la vía Salaria Nueva, pues ahí se construyó y, bueno, eso lo fueron mejorando varios papas y eso está confirmadísimo, ¿no? Ahora, ¿quién cuenta eso? O sea, el que cuenta esto, y aquí es por eso la importancia, fíjense, las referencias, ¿no? Es el Papa Dámaso. San Dámaso va a contar sobre él prácticamente un poquito más de un siglo más tarde. Y entonces se hicieron muchos poemas alrededor de la figura de Saturnino. Y quedó la fecha, el 29 de noviembre, como el Depositio Martyrium, o sea, el momento en el que él quedó, que fue martirizado. Y esa Depositio Martyrium sí es de 100 años después de él, o sea que había una tradición, porque se mencionaba en la lista de los mártires que eran venerados en Roma en ese momento, y entonces la Depositio Martyrium, que es del año 354, pues nos cuenta esto, y ahí se había colocado el lugar en el cementerio donde incluso fue colocado. Ahí, como les digo, y está ahí la iglesia en la Vía Salaria, pero ya bien, es el problema de la historia, no hay que ser rigurosos, ¿no? O sea, no me voy a poner yo a contarles aquí cuentecitos románticos, porque en el caso del otro Saturnino, se dice que lo empujaron y entonces rodó y se desnucó. Y entonces, por eso la versión, ¿no? Lo decapitaron, se desnucó. O sea, es decir, es por eso les digo que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace historia a partir, sobre todo, de santos y de mártires que son de los primeros siglos. Porque los datos que tenemos son importantes, son relevantes, pero es muy difícil cotejarlos. Y cuando ya aparece muy tarde el relato, entonces se tiende a pensar, no, este es invento. Lo que pasa es que, ¿por qué? Es decir, ¿qué necesidad? Eso es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Qué justifica que yo me haya inventado un santo? Como que no habían suficientes, como que no hubo suficientes mártires. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de inventarme eso? Y más porque por la rigurosidad de la época, ¿no? Que no es para andar haciendo inventos de nada. Vamos a las lecturas mejor. Daniel, capítulo 5, es una lectura litúrgica porque vamos saltando de dos en dos, vamos haciendo los versículos, fíjense. En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de 1000 funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel.
Y el rey le dijo, ¿eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios. Yo te voy a leer estas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Han alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado, Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué me pasó, que me está costando decir concubinas. Bueno, perdón. Fíjense ustedes. Volvemos, acuérdense lo que les he platicado en estos días, ¿no? El libro de Daniel es una relectura de todo lo que pasa desde tiempos de Nabucodonosor hasta la caída del imperio seleucida. Así que por lo tanto es un largo periodo, un largote periodo, y vamos, que Daniel estuviera al mismo tiempo en tiempos de Nabucodonosor, de Baltasar, luego en tiempos de Ciro, ya les digo, imposible, es imposible. O sea que no es que cómo va a vivir durante 4 siglos, 3 siglos. No, lo que pasa es que ahí les digo, es una lectura religiosa de la historia. Y eso es lo que le va a pasar al rey Baltasar. O sea, ese va a ser el rey que va a perder el reino a manos de los medos, Media, Persia, la zona de lo que hoy sería Irán, que de ahí vendrá Ciro, y Ciro va a derrotar a los babilonios. Y entonces ahí de hecho podrán regresar los judíos. Por eso es simpático, ¿no? ¿Por qué no regresó Daniel? Si estuviera vivo hasta claro, cuidado, porque es muy probable, eso sí es cierto, que los más jóvenes, los más pequeñitos, sí alcancen a ver eso, porque los deportados, la deportación realmente duró 60 y tantos años, ¿no? Así que podían haber regresado, ¿no? Pero bueno, igual, es la manera esta, ¿no? De ir leyendo la historia, de leerla desde el corazón de Dios, de saber que todo está en manos de Dios. Lo que escribió en la pared son letras hebreas, son letras hebreas y por eso son del hebreo. Él las podía interpretar, él las puede entender. ¿Qué es lo que Dios ha escrito? No en una pared, sino en el corazón suyo y en el mío. ¿Qué es lo que, ojalá que no salga así el asunto, no contado, pesado y dividido? Ya nos contaron los días. Bueno, los días ya los tenemos contados, eso no hay ningún problema. Nadie se muere la víspera. Eso sí, pesado, ay Dios mío. Bueno, pesado no digo porque haya muchas libras de más. No, digo, cuidado, no vaya a ser que nos falte peso, nos falte valor. Acuérdense, kabot en hebreo, ¿no? El peso, la gloria. Realmente tenemos peso delante de Dios. Y dividido, ojalá que nuestro corazón no lo esté, sino que esté clarito hacia dónde tiene que ir. El Evangelio, Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19, sigue el discurso escatológico en Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué describió el Señor Jesús? Lo que nos ha pasado en 21 siglos. Perdónenme, pero díganme en qué siglo. Casi les diría en qué año y en qué mes no han perseguido a la iglesia. No nos han llevado ante tribunales y cárceles y todo lo demás. Monseñor Rolando Álvarez, preso todavía en Nicaragua, por traición a la patria. Cobardía es lo que tienen estos gobernantes, que no se atreven a escuchar a alguien que les dice la verdad y que se las dice por su bien. Porque es que ya les digo, es que piensan que es que uno está atacando a los gobernantes y no, si lo que queremos, yo pienso como ciudadano, ¿no? O sea, por favor, hombre, lo que queremos es lo mejor para el país.
Y si alguien está llevando lo que queremos es lo mejor para nuestras ciudades, para nuestro mundo, y si alguien está llevando a un desfiladero el país, el mundo, nuestra ciudad, lo que sea, el lugar donde vivimos, hay que ayudarle para que se dé cuenta que está equivocado. No estamos haciendo crítica política, nada de eso. Es decir, que nos va a estar interesando la política, lo que nos interesa la política partidista, ¿no? ¿De qué nos va a estar interesando eso? Alcanzar el poder, es que nosotros queremos gobernar en lugar de ellos. Para nada, hombre. Pero este es el problema, ¿no? Y no es asunto de preparar sencillamente la sabiduría. Fíjense que a veces, hasta lo que les falta a los gobernantes se llama sentido común. ¿Así? Sentido común. Porque como se dejan adular de todos los que tienen alrededor, pues no, hombre, pero la iglesia sigue siendo perseguida y lo va a seguir siendo. Y nos traicionarán y claro, y nos odiarán por causa del Señor Jesús. Sí, ya les digo, hay situaciones en las que, por ejemplo, pongan cualquier cosa, esto que estoy haciendo yo, lo mira a otra persona y se siente, ay, ya está el padre hablando en contra de, yo no estoy hablando en contra de nadie, sencillamente, pero por el solo hecho de que me miren aquí con el alzacuello, automáticamente ya me van a odiar. No los conozco, ni me conocen, pero ustedes no tienen idea de todo el montón de odio que se destila solo por el hecho de que uno es sacerdote, porque ustedes son católicos. Díganme si no. Bueno, entonces, si se mantienen firmes, alcanzarán la vida. Eso es lo que nos tiene que importar. Eso es lo que nos tiene que importar. Firmeza, convicción, coherencia y adelante. Lo demás, díganme, si de todas maneras, decía el Señor Jesús, acuérdense en este mismo evangelio, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Pues sí, con tal de que no perdamos la vida verdadera, con tal de que no vendamos nuestra alma, sino que seamos libres frente a todo lo que hay. Libertad de espíritu, libertad de mente, libertad de corazón, libertad de conciencia. Hagamos oración. Señor del amor verdadero, pon tu luz en nuestras sombras, pon tu paz en nuestras luchas, pon tu voz en nuestros ruidos, pon armonía en nuestras diferencias, pon sentido en nuestras preguntas, pon ternura en nuestros juicios y limpieza en cada proyecto. Pon dignidad en nuestra mirada y libertad en nuestras certidumbres. Pon tu aliento en el bregar cotidiano y tu amistad en nuestros contrastes. Pon, Señor, tu verdad en nuestras dudas. Ponnos, Señor, contigo cuando buscamos tu evangelio para este mundo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Saturnino de Cartago, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.